tardamos un poco en la reunión del Gabinete de Seguridad. A todos los que nos esperan, nos ven, una disculpa por la hora, pero hoy tenemos algo muy bonito. Con nosotros está Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, Rommel Pacheco, director de CONADE, y tenemos la visita de Lorena Ramírez, gran corredora mexicana, rarámuri, ultramaratonista y embajadora de lo que les vamos a presentar hoy, que es México Imparable, una iniciativa de carreras en todo el país, en 4 lugares principalmente, y que está vinculada con turismo también, turismo deportivo. Y Mirna Beatriz de la Cruz, ella nos conocimos con Lorena y con Mirna Beatriz creo que en la campaña, en la Ciudad de México primero, ¿verdad? Cuando fui jefa de gobierno y vino Lorena a una carrera, nos encontramos, ahí platicamos, nos hicimos amigas. Después en la campaña o en la precampaña corrimos juntas, 400 metros nada más. Y hemos estado platicando mucho. Hace poco la jefa de gobierno también presentó una carrera. Y este nombre de México Imparable es muy simbólico. Representa, por supuesto, al pueblo rarámuri, imparable, resistente, a los pueblos originarios, y representa a México, porque México es imparable. Entonces le voy a dar la palabra a Josefina, luego vamos a pasar un video, después habla Rommel, después primero Mirna Beatriz o Lorena, Mirna Beatriz y luego Lorena, y luego pasamos un segundo video, si les parece. Bueno, vamos, José. Muy buenos días a todos, con su permiso, Presidenta. Les queremos contar hoy y refrendar que México está de moda. Es tiempo de mujeres y también en el turismo deportivo. La siguiente, por favor. Vamos a la diapositiva. Ahí está. Importante comentarles que el turismo deportivo hoy en México se llega a los pueblos mágicos, a las comunidades, nos permite no solo la cohesión social, el bienestar, sino dar a conocer la grandeza que tiene nuestro país. Y 1 de cada 10 turistas internacionales que visitan a nuestro país vienen a hacer una actividad deportiva. Es decir, el 10% del total de la llegada de turistas internacionales viene por hacer algún deporte en los diferentes estados. Más o menos son 60.4 mil millones de derrama económica y es el 10% del gasto total del PIB turístico a nivel global, lo que genera el turismo deportivo. En esta estrategia de la doctora, de la presidenta, junto con mi compañero Rommel Pacheco, llevamos más de 100 eventos en el 2025. Las Olimpiadas es un ejemplo que se diversificó en 5 estados, que los llevamos a pueblos mágicos, a comunidades, a los diferentes escenarios de naturaleza. Recordemos que México es el primer país con recursos naturales a nivel mundial y el 5º con recursos culturales. Esto hace que hoy los corredores vivan la esencia y la grandeza que tiene México. Viene México Imparable, una marca que además no solo identifica nuestra raíz, sino además es una gran oportunidad para llamar a los visitantes y que conozcan los diferentes estados de nuestra república. Así que les quiero dejar un video en donde marcamos las diferentes disciplinas, pero sobre todo los escenarios diferentes. Después del
COVID, el tema del turismo deportivo creció a un 100%, porque la gente quería salir al aire libre, a disciplinas diferentes y sobre todo recorrer nuestro país. Así que hoy quita la estacionalidad turística, permite la ocupación hotelera incremente en fechas donde o en lugares donde no tenemos la llegada de turistas, y hace que la derrama económica se quede en las comunidades, porque hay artesanía, hay gastronomía local, hay actividades culturales, y el corredor hoy espera pues México Imparable, porque es único en el mundo. Hay que decirlo, que estas 4 carreras que van a explicar mis compañeras, además son unos talentos mexicanos que me encanta verlas aquí, que puedan decir su historia, pero sobre todo que hoy estos corredores van a estar viviendo la cultura de México, la grandeza de nuestro país. Así que vamos a irnos al video, por favor. Gobierno de México. Adelante, Ron. Buenos días a todos, buenos días, Presidenta, con su permiso. Pues sumado a lo que dijo Josefina, la secretaria de Turismo, con respecto a este serial de carreras que se van a realizar, desde la CONADE, en conjunto obviamente con Turismo, se van a proyectar esta temática de deporte, cultura, impacto social, turismo comunitario, sustentabilidad y participación activa de los pueblos originarios de México, donde se pretende llevar la primera carrera en Chiapas el 14 de septiembre, allí en Palenque. La entrega de kits va a ser un día antes, y previo a eso pues va a haber temáticas y una exposición cultural. La siguiente va a ser con temática de cultura maya, con actividades de gastronomía local, danza, tradiciones, artesanía y exhibiciones culturales. La que sigue sería en Ciudad de México el 7 de diciembre, con cultura mexicana, urbanismo contemporáneo, y la que sigue sería el 22 de marzo con cultura zapoteca y mixteca, y en junio del 2026, fecha por confirmar, pues va a ser en Chihuahua con cultura rarámuri, donde este será el enfoque de estas carreras. Sumando a lo que dijo la secretaria, el turismo deportivo se divide más o menos en 2 vertientes: el que es más recreativo, muchas de las actividades que se vieron allá, y el otro que es de alto rendimiento en específico. Para poner un ejemplo de ello, fue el regreso a México después de 10 años, la Copa del Mundo de Clavados, que se realizó en nuestro país, donde varios países vienen, integran, compiten. Eso le da la posibilidad a nuestros atletas de tener mayor posibilidad de tener mejores resultados, mayor clasificación y la derrama económica que con ello lleva. Y tenemos una serie de gama de eventos que se realizaron, otras que están por venir. Está el Tour Mundial de Grand Prix de Judo, y con ella vienen otros eventos como es el Tour Mundial de Voleibol de Playa, el Norseca, entre muchos otros. Después, si quieren, les pasamos la información de todos ellos. Y la derrama económica que menciona de la Olimpiada Nacional, participan 40,000 atletas, pero ya en un impacto global son 600,000 entre doctores, fisiatras, familiares que asisten, y es casi una derrama económica de 1,000 millones de pesos solamente la Olimpiada Nacional, distribuida en 5 estados. Con su permiso, Presidenta, gracias. Ahora sí, México Imparable. No, después. Son 2 videos de México Imparable. Antes sí pasa. Adelante. México nace de la tierra, pero su fuerza viene de sus raíces.
Desde las tierras sagradas del sur, corremos con el espíritu de la selva. Somos mayas, somos raíces de agua. En el centro del mundo, corremos con la pasión de nuestra historia. Somos mexicas, somos raíces de fuego. Entre los valles de Oaxaca, corremos con el alma de los antiguos. Somos mixtecos, somos raíces de tierra. Y en la sierra que roza el cielo, los pies se mueven veloces, ligeros e invencibles. Somos rarámuri, somos raíces de aire. 4 caminos, 4 voces, un mismo espíritu. El serial de medio maratón. México imparable. Una sola historia. La nuestra. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta, por esta oportunidad de estar aquí. Buenos días a todos los medios de comunicación. Buenos días a México y buenos días a todo el mundo entero. Pues hoy me siento muy contenta de poder ver esto de México imparable que ya durante muchos años se ha estado trabajando, y la Presidenta nos escuchó a una servidora, a Lorena, a las comunidades indígenas, este proyecto. Como bien dijo la Presidenta, la conocí en 2022 cuando era jefa de gobierno. Posteriormente en campaña, recuerdo que me acerqué y le dije que todo nuestro respaldo, yo siendo una chica apoyando en las comunidades rarámuris, me incentivé mucho por este gran ejemplo de mujer, Lorena Ramírez, una corredora ultramaratonista que orgullosamente nos representa como mujer indígena, como mujer mexicana ante México y ante el mundo. Bueno, nace lo que es México imparable. Sí, por favor. México imparable es un serial de carreras que fusiona deporte, identidad cultural, turismo consciente e impacto social. Cada evento celebra la diversidad del país y conecta con sus raíces recorriendo territorios emblemáticos. Serán 4 sedes. En Chiapas es Raíces de Agua, Palenque el 14 de septiembre, Ciudad de México, Raíces de Juego, Oaxaca, Raíces de Tierra y Chihuahua, Raíces de Aire. México imparable es una plataforma que busca la inclusión de atletas indígenas y comunidades locales, impulsando las economías, activando el orgullo nacional y que transforme el territorio en un espacio de encuentro con historia y con el alma de México. México imparable tiene 3 objetivos principales. El primero es impulsar el talento deportivo, apoyando con recursos económicos, logísticos, atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo profesional. Promover la inclusión es crear un espacio participativo y representativo para todas y todos, sin importar el origen o situación económica. Despertar el orgullo nacional, celebrar la diversidad cultural, reconocer el valor de las raíces indígenas como parte esencial de la entidad mexicana. Además, busca consolidarse como un serial anual de carreras referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México. El legado de México imparable se manifiesta en un triple impacto positivo: económico, social, cultural. Cada carrera está diseñada para activar economías locales, dar visibilidad a los pueblos originarios y promover un turismo con propósito. Los beneficios para el municipio incluyen generación de derrama económica, posicionamiento como un destino cultural y deportivo y fortalecimiento del tejido social mediante la participación activa de cada comunidad local.
Los beneficios para las comunidades indígenas. México Imparable promueve la inclusión de atletas indígenas como protagonista, visibilizando su talento y su cultura. Activa economías locales mediante la contratación de cocineras, artesanos, guías, sabedores tradicionales. Además, genera espacios de intercambio que fortalecen la identidad y la dignidad del originario. Los recursos por las inscripciones, los patrocinios, se van a reinvertir en un impacto social, incluyendo becas deportivas, eventos culturales gratuitos para fortalecer el tejido comunitario, apoyos en salud, educación, infraestructura ligera en iniciativas sostenibles. Cada sede del serial no solo deja huella en las y los corredores, sino también en las comunidades que los reciben. Bueno, quiero comentar y aprovechar que México Imparable es un espacio de conexión, más que una carrera, es una experiencia de vida que estamos promocionando y promoviendo para que todos puedan participar, para poderle darle visibilidad a los atletas indígenas, para poder tener, puedan visitar lugares emblemáticos de México, como lo es ahorita el inicio de la primera carrera que va a ser en Palenque, Chiapas, el 13 y 14, pasar por las ruinas, pasar por los lugares, pueblos originarios a las orillas, como es la comunidad de Centales. Toda la participación de la gente de las comunidades están muy contentos de poder llevar ese tipo de eventos a las comunidades, donde buscamos que exista una derrama económica, una conexión con nuestras raíces, es conectarte con tus raíces, es disfrutar de la naturaleza. En el caso de Palenque es disfrutar la selva, conectarte y saber de que cada participación de cada atleta sabe que está apoyando a México Imparable con los propósitos que tenemos. Es por eso que invitamos y agradezco infinitamente a la presidenta el que nos haya escuchado en este proyecto que estamos impulsando. Gracias a todos los que se están uniendo y le pedimos a todos los medios de comunicación de que llegue a lo más profundo este mensaje de México Imparable. México Imparable, como bien dije, es un proyecto que traemos ya desde hace varios años y estamos en promoción de los atletas indígenas. En este evento van a estar alrededor de 80 atletas indígenas, diferentes comunidades indígenas. Están muy emocionados de poder participar. Vamos a tener un foro de mujeres indígenas que han trascendido, que han cruzado barreras en el tema del deporte y en lo particular me ha movido mucho el sentimiento de esto, de ver el impacto que estamos haciendo y llegando a muchas comunidades. Entonces les invitamos que nos sigan, que participen, que nos difundan. La siguiente carrera es el 7 de diciembre aquí en la Ciudad de México. El 22 de marzo va a ser en Oaxaca, en Chihuahua el 7 de junio. Cuando empezamos a publicar, empezaron otras comunidades a decir, faltan ellos, faltamos esta comunidad, falta esto, ¿no? Poco a poco, como bien se dice, es un proyecto que queremos que sea autosustentable, lo vamos a lograr y ir visitando cada rincón de México, porque México tiene mucha cultura, mucha diversidad, somos un país muy fuerte y por eso estamos aquí. Gracias. Lorena. Te voy a bajar el micrófono. Sí. Cuiraba, calavera, güey. Cuiraba significa buenos días. Hola, buenos días a todos. Soy Lorena Ramírez. Yo vengo en la sierra de Huachochi, Chihuahua. Aquí venimos a promocionar un proyecto que se llama México Imparable, junto con Estrella, que es líder México Imparable. Gracias por su espacio, Claudia, la presidenta. Y pues, bueno, empezamos en Palenque, Chiapas, este 14 de septiembre y 7 de diciembre aquí en Ciudad de México y en Oaxaca 22 de marzo. En Krill, Chihuahua, 7 de junio, mi estado, que es mi estado. Yo soy de ahí y pues
Bueno, les invito a todos los corredores que escriban con nosotros. Buscan página que se llama México Imparable. Y bueno, pues les invito a todos los corredores. Saludos a todos. Vamos con el segundo video. Ah, la playera. Ahorita que después. Ahí está la medalla que no me merezco porque todavía no corro. México imparable. Muchas gracias, Estrella. Gracias, Lorena. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, vamos aquí, acá. Gracias, Presidenta. Momentos muy emotivos y sensibles que nuestras corredoras estén aquí. Leyendas vivas y de promoción. Presidenta, en esta promoción del turismo recreativo, y otra parte es la de alto rendimiento, que ya le preguntaré al maestro Rommel, ¿está inscrito esta carrera, se puede inscribir en las Jornadas por la Paz? Sí, sí puede estar inscrita, aunque en realidad es una idea que tienen desde hace tiempo Estrella y Lorena, que han estado promoviendo, y nosotros pues las estamos apoyando con todas las secretarías. Entonces es una iniciativa propia, digamos. Y bueno, se puede inscribir también evidentemente dentro de todo lo que estamos haciendo por la paz y contra las adicciones. Gracias. Para Rommel Pacheco, ya que está aquí, Presidenta, México participa del área internacional desde 1964 propiamente, cuando se empieza a crear todo lo que es la camada de deportistas. Para la parte del deporte del atletismo, mandan traer a los maestros Henry Hausleber y a Tadeusz Kemka de Polonia, que son los que forman realmente el equipo de caminata, con Ernesto Canto, con Pedraza, con Bautista, con Pedro Aroche, con Domingo Colín, hasta llegar a Carlos Mercenario. Alcanzamos en 1979 la Copa Lugano y teníamos los primeros lugares. Hoy, por alguna razón y quizá por los tiempos neoliberales, se desdeñó mucho el apoyo en el CEDOM y también en otras ramas. Quisiera preguntarle cómo están tratando de fomentar el deporte de alto rendimiento, en el caso específico de la caminata. Sé que hay otros deportes que están por promover. Aquí se preguntaba antier sobre el waterpolo, por ejemplo, pero mi pregunta es a propósito del deporte, en este caso del atletismo, ¿cómo se está promoviendo eso hacia adelante? Permiso, Presidenta. Como bien sabe, pues está el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos desde Pierre de Coubertin, que vienen los nuevos Juegos Olímpicos, donde quienes participan son las federaciones internacionales, las que tienen la participación en todo el movimiento y el ciclo olímpico, que viene desde Panamericanos Junior, que ahorita nuestros atletas están participando, y por cierto, Presidenta, ya hasta el día de ayer vamos 109 medallas en general, así que nuestros atletas de diferentes deportes están sacando la casta y están dejando a México muy bien con todo este apoyo que se le está dando.
hasta lo que es centroamericanos, panamericanos, olímpicos de la juventud, olímpicos de invierno y por supuesto los Juegos Olímpicos, que los siguientes van a ser en Los Ángeles. De ahí las federaciones internacionales en cada país tienen sus federaciones nacionales y el Comité Olímpico Nacional, como bien mencionas. Todas estas son asociaciones civiles y trabajan en conjunto con el gobierno. Una de las instrucciones y que me encomendó la presidenta es lograr articular todo hacia un mismo objetivo, que es justamente lo que se está presentando hoy, que mexicanas y mexicanos hagan deporte por salud, inclusión, y esto trae salud, seguridad y obviamente derrama económica. Todas las estrategias que se están haciendo a favor del deporte van sumadas y englobadas a la campaña por la paz y contra las adicciones en diferentes estrategias que estamos trabajando. En el tema específico de las federaciones, atletismo era una de ellas que tenía ya cierto tiempo con controversias y problemáticas. En parte de lo que me encomendó la presidenta es lograr articular para que el atleta y el deporte en general de cada disciplina fluya y funcione a favor del deportista y no en contra. Ya la Federación de Atletismo, después de muchos años de estar encasillada en tanta problemática, ya hubieron elecciones donde ya hay un nuevo presidente de federación y estamos en estas mesas de trabajo que obviamente va a construir para poder arreglar el tema de atletismo y todo lo que con eso conlleva. Ayer preguntaron de las disciplinas acuáticas. Como bien saben, hubieron ciertas situaciones donde los atletas no podían recibir recurso porque la Federación de México estaba desconocida por la internacional. Ahorita, previo al Campeonato Mundial de Singapur, donde les fue muy bien a nuestros atletas, Osmar ganó medalla de oro, Gaby, Mía, Lía, las gemelas, se hizo una reestructuración en México de la federación, donde se creó 4 federaciones distintas: la de natación y aguas abiertas, clavados y clavados de altura, waterpolo y natación artística. Estas 4 forman una confederación de natación con nuevos presidentes y esto es algo histórico y sí me gustaría mencionarlo, presidenta. Algo que usted me encargó en una de las juntas es que los atletas tuvieran voz, voto, participación y tomaran la batuta del deporte. Por primera vez en México, en nuestro país, los atletas tuvieron voz y voto a la hora de elegir a su presidente de federación, con un 30%, y no solo en la elección, sino en el comité ejecutivo tienen un 30%. Osmar forma parte de la comisión de atletas. ¿Esto por qué es importante? Porque al final el que es afectado o beneficiado por parte de una federación es el atleta, y si el atleta no tiene voz y voto, pues no, eso ayuda a esta democracia en el deporte y a transparentar. Entonces, en el tema de waterpolo ya hay una nueva federación. Ahora lo que se busca es que en cada estado se cree una nueva asociación, pero eso ya depende de la federación, de los propios atletas que les estamos dando este empoderamiento, pero al ser una asociación civil no podemos intervenir del todo porque la Carta Olímpica dice que sería intervencionismo gubernamental. Entonces los apoyamos con todo. Tienen que cumplir ciertos reglamentos para que tenga el registro único del deporte, son susceptibles a recibir recursos por parte de la CONADE y las condiciones que les ponemos para recibir recursos que sean transparentes, que tengan RUT, que tengan el COBET en sus estatutos y que trabajen en favor del deporte y de los deportistas. Y por eso los resultados que hoy se han dado en el deporte en diferentes disciplinas es por esa reestructuración donde estamos sumando a todos los actores del deporte, Comité Paralímpico, Comité Olímpico, y aprovechando en octubre del 16 al 24 de octubre van a ser los Juegos Autóctonos Indígenas y se van a realizar en Morelos. Es cuanto, gracias. Amplia la respuesta, gracias. Presidenta, en Voces del Periodista, que es el medio que represento, que está ahí la maestra Celeste y José Luis Morún, le dedicamos todas las emisiones 15 minutos al análisis de la conferencia diaria y también lo llevamos en redes digitales y aparte en la revista. Y estamos realizando un seguimiento hacia el año de gobierno y nos encontramos con sorpresas de temas que no existían y que son inéditos. El caso de los centros libres, el caso de los apoyos a las mujeres de 60 a 64, el caso de las becas en una transformación de apoyo a los jóvenes, el asunto de la paridad, hecho ley, por ejemplo. Ya nos va a tocar pues la nueva Corte con su nueva dimensión. Muy sencilla la pregunta: ¿hacia dónde vamos con esta transformación? ¿Cuál es? Oye, así como sencillita. Bueno, así quisiera dejarlo, bueno, con esas llanas palabras, presidenta.
a seguir transformando México para el bienestar del pueblo. Ese es el objetivo del segundo piso de la cuarta transformación. El bienestar, la democracia, las libertades. Pero en esencia luchamos todos los días, porque desde aquí se sigue luchando. No es que uno luchó en su historia para llegar a tener el gobierno para beneficio del pueblo, sino que desde aquí uno sigue luchando. Y seguimos luchando para que todo el pueblo de México tenga bienestar. Gracias, presidente. Bueno, vamos aquí. A ver. Gracias, presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg. Hoy salen nuevos indicadores de la economía mexicana. Hay una desaceleración de la inflación, hay un ajuste también de crecimiento. En este contexto también quería preguntarle, también hubo caída de las remesas. En fin, hay varios indicadores. Mi pregunta, presidenta, concreta es, ¿siguen estimando el mismo crecimiento para el final del año, lo que tenía previsto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Va a dar sus estimaciones pronto la Secretaría de Hacienda. Estamos trabajando el paquete económico que se llama para el 2026, que tiene que presentarse a más tardar el 8 de septiembre. Contempla los ingresos, lo que se llama el gasto, que en realidad es inversión en nuestro país, y algunas otras leyes que son indispensables en la propuesta que vamos a hacer. Ahí para ellos Hacienda está terminando, pues que pase agosto para poder tener algunos otros indicadores y poder hacer su estimación de cierre de año y la estimación para el 2026. Yo creo que lo cierto es algo. Evidentemente ayer lo decía con la inversión extranjera directa, que fue muy importante en el primer semestre del 2025. Evidentemente la situación, la nueva situación que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos a todo el mundo, no solo a México, a todo el mundo, pero en particular a México, pues tiene sus efectos. Había quien apostaba a que eso iba a tirar la economía mexicana, que nos iba a ir muy mal, que no iba a haber desarrollo, que no iba a haber finanzas públicas, que iba a haber más endeudamiento, y la verdad es que no. Por supuesto que tiene sus impactos, sobre todo muchos inversionistas están esperando cómo quedaba la situación para poder definir sus inversiones. Pero con todo y esa situación, la inversión extranjera directa es récord en el país. El peso está muy bien. Las variables macroeconómicas están muy bien. Aumentamos el salario 12.5% y la inflación es una de las más bajas. Ayer prácticamente se conserva la inflación que habíamos presentado. No sé si tienes ahí el dato. Y lo más importante es el empleo. El empleo ha habido sus variaciones en algunos sectores de producción automotriz, pero en realidad el impacto fue muy poco en términos de la economía mexicana. ¿Y por qué es esto? Porque antes decían, si a Estados Unidos le pasa algo, ¿cómo era? Si allá le daba gripa, aquí le da pulmonía, ¿no? Nos daba pulmonía. Y es que el modelo económico cambió la visión a una visión que tiene una máxima, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y en eso se basa el aumento salarial, los programas de bienestar, los nuevos derechos, que cuando hay, imagínense, son 850,000 millones de pesos del presupuesto público que se distribuye a toda la población. Es un monto importantísimo que apoya al consumo, y el consumo pues también apoya la economía, igual que el salario y
el reciente resultado de que más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Entonces, tiene que ver con una visión distinta del desarrollo y tiene la palabra bienestar como la esencia. Y los derechos, lo que antes se consideraba privilegios, nosotros lo consideramos derechos del pueblo de México. Entonces, la inflación pues está 0.01 por encima de la segunda quincena de julio. Esta es la primera quincena de agosto, o sea, prácticamente está igual. Comparado con hace un año, ¿no? Estaba en 5.16 por factores externos principalmente, y ahora está en 3.49, que es muy importante mantener la inflación baja. Pero antes se decía, si aumentan los salarios va a haber inflación y no va a haber inversión. Y cambió la visión y lo más importante, se apoya al que menos tiene. ¿Confiaría en alcanzar este crecimiento de 2 a 3%, como mencionaba la secretaria de Hacienda? Y, Presidenta, si me permite, en el tema de las remesas, ¿qué es lo que están vislumbrando a futuro? Sabemos que viene lo de la tarjeta Finaviena y el impuesto a las remesas en efectivo a partir del 1 de enero, pero ¿qué es lo que espera, lo que está esperando y cómo va a trabajar su gobierno? Hay una gráfica de remesas, no sé si la tienes. En términos, bajaron las remesas, sobre todo del mes pasado, antepasado, digamos, al mes pasado, de junio a julio. En términos de lo que va del año, la reducción no es del 16%, que es la reducción en el mes, sino del 5%. Las remesas aumentaron muchísimo en el 23 y más en el 24 todavía. Ahora estamos con un nivel de remesas como en el 2022, más o menos. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues sobre todo con la situación que ha impuesto los Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes. Se está pues trabajando para ver exactamente cuáles son las causas de esta reducción. El número de mexicanos que ha sido repatriado, deportado y aquí repatriado, si lo comparamos con periodos anteriores, no es tan alto. Por ahí ayer puso Rosa Isela una gráfica en el Gabinete de Seguridad. Pero bueno, primero pasamos el de las remesas. Entonces, por supuesto que nos preocupa sobre todo por que llega a las comunidades que menos tienen, ¿no? De familiares que están allá. Ayer leía una nota, no recuerdo dónde, que decía que ahora nuestros compatriotas que están allá trabajando ya no les importan tanto sus familias. Pues obviamente no tiene nada que ver con eso, sino más bien con una situación de temor o preocupación que se ha impuesto sobre la situación que se vive actualmente. Pero estamos haciendo un análisis que nos apoya Banco de México porque ellos tienen los datos mucho más detallados de las remesas. Pero en general el impacto que pudiera haberse vivido pues no ha sido tan drástico por la situación económica del país, la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad que hemos tenido en el gasto y al mismo tiempo el apoyo a la gente, que es lo más importante para nosotros. ¿Ya la tienes o todavía están en búsqueda de la...? ¿Habría una estrategia adicional para seguir fomentando el envío de remesas, Presidente? Sí, pues la tarjeta Finaviena es muy importante porque se envía por correo y es una tarjeta válida para Estados Unidos y para México. Se envía por correo, no es tanta información la que se requiere como para abrir una cuenta de banco y son transferencias electrónicas, lo cual implica que no lleva impuesto. Entonces, seguimos promoviendo la tarjeta Finaviena, ha habido un crecimiento muy importante y vamos a seguirlo promoviendo de aquí a diciembre y a partir de ahí también evaluar
cuál es la situación en todo el año. Presidenta, en otra pregunta, ayer se dio a conocer digamos que la renuncia del abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, y también trascendió que se incorporaría al equipo del presidente de la Suprema Corte. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? No tengo información más que lo que sale en los medios el día de hoy, no tengo mayor información. Habría pues que esperar, ¿no? A ver cuál es la información. Pues obviamente la Corte es autónoma, ¿no? El presidente de la Corte pues toma sus propias decisiones, pero hoy me iban a dar mayor información sobre el tema. Si así fuera, ¿cuál sería opinión? Pues vamos a esperar, ¿no?, a la información antes de... En el caso de los avances de los trabajos con los padres de Ayotzinapa, ¿modifica algo? ¿Cómo sería el seguimiento, Presidente? No, el seguimiento es el mismo. Ellos definen sus representantes jurídicos. Nosotros, con quien tenemos comunicaciones con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y seguimos trabajando. Presidenta, tenemos también una duda en el tema de la curva biométrica. Ya se había mencionado que hubo dudas a raíz de que mencionó que no era necesariamente obligatoria. Como quedó la reforma, pues pareciera que evidentemente es obligatoria, pero a raíz de lo que mencionó aquí hubo algunas dudas. ¿Se pedirá o seguirá siendo parte de los requisitos? No, en la ley no está obligatoria, es opcional. O sea, la gente decide si da sus datos o no, como en cualquier caso. Uno decide si da tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la ley y así es. ¿Ninguna institución entonces estaría obligada a pedir este dato, esta curva biométrica, con los datos biométricos entonces? No, o sea, así está establecido. Nosotros creemos que la gran mayoría de la gente va a participar en este ejercicio, explicando por qué es importante. Presidente, ¿tiene un costo adicional esta recopilación de datos para el gobierno? Sí va a tener una inversión, viene pronto Pepe Merino, no esta semana, ya después del informe va a venir, para darles los avances de la digitalización de trámites, de la reducción de trámites y algunos otros temas muy importantes. Estamos trabajando en una iniciativa que le llamamos, que la anuncié desde el Plan México, Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que es un esfuerzo con instituciones académicas y las instituciones de gobierno. Nos ayuda a coordinar la Pepe Merino. Entonces va a anunciar los trámites, lo del laboratorio, y ahí nos puede dar todos los datos de la inversión que se va a requerir el próximo año. Ha habido muchos avances por parte de RENAPO, del Registro Nacional de Población, desde el sexenio del presidente López Obrador, y ahora los vamos a fortalecer. Y rapidísimo, ya por último, Presidenta, ayer el titular de la DEA mencionó que hay una colaboración sin precedentes con el Gobierno de México, incluso con su personal. No hablo estrictamente o específicamente del operativo del que ya se había mencionado, pero sí una colaboración estrecha con el personal. ¿Qué responde a esto, Presidenta? Porque ya no voy a entrar en debate con la DEA. Nosotros, hay lo que hay, no hay más. Y es agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de Relaciones Exteriores, se les da su permiso y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Y hay, en algunos casos, información que se brinda a través del Sistema Nacional hoy de Inteligencia e Investigación, en el marco de nuestra soberanía. No hay más que eso. ¿No hay colaboración sin precedentes con la DEA? No.
Y, Presidenta, había mencionado que la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a hacer este cuestionamiento a través de la Embajada de Estados Unidos del por qué estaban haciendo esto. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya hicieron ese trámite? Sí, ¿Tuvieron respuesta del embajador? No consideramos que fuera un asunto de nota diplomática, sino sencillamente el secretario de Relaciones Exteriores habló con el embajador de Estados Unidos en el sentido de que la información que den las instituciones del gobierno de los Estados Unidos pues tiene que estar en el marco de lo que estamos en el proceso de coordinación y de este acuerdo del que he hablado varias veces. Y estuvo de acuerdo el embajador. Sí, bueno, ¿cuándo fue esta comunicación? Porque la embajada el mismo emitió… día. Horas después de que fue la conferencia. Sí, después lo quitaron. Esperaría entonces que ya no se diera este tipo de comunicación. Pues no depende de nosotros, depende de ellos. El gobierno de Estados Unidos pues tiene sus propias comunicaciones. Nosotros no le decimos a Estados Unidos qué debe comunicar o qué no debe comunicar. Ellos toman sus propias decisiones, igual que nosotros tomamos nuestras propias decisiones de qué comunicamos, qué no comunicamos, cómo lo comunicamos, y siempre decimos la verdad. Ese es nuestro… el pueblo de México puede tener esa garantía, que siempre vamos a estar informando de manera transparente de todo. Pero si buscamos una coordinación y que no haya estos comunicados, pues que dan una información que no es correcta. Gracias, presidente. Sí. ¿Del tema de las carreras? A ver acá. Gracias, presidenta. Un caso de la institución Transparencia para el Pueblo. Hace un par de… me presento, Luis Guillermo Hernández, periodista. Hace unas semanas divulgué una información relacionada con esta institución, Transparencia para el Pueblo. Más de una veintena de exfuncionarios del INAI fueron reintegrados a Transparencia para el Pueblo en áreas sustantivas, directivas específicamente. Algunos de ellos son personajes vinculados a los que yo denomino los teiboleros del INAI, excomisionados de la institución que, participaron en una reunión privada, en un table dance en la Ciudad de México con cargo a la institución. Dos de ellos ocupan cargos directivos significativos: Francisco Raúl Álvarez, que es director de Relaciones Internacionales en esta nueva institución, Transparencia para el Pueblo, y Luz María Mariscal, quien fue encargada del área de recursos humanos en la oficina de Adrián Alcalá, quien fue en su momento señalado como responsable o corresponsable de la venta de plazas, la colocación de amigos y familiares en los puestos directivos. Y estas más de 20 personas hoy fueron incorporadas en estas áreas sustantivas de la nueva institución. La pregunta es si usted está al tanto de cómo ha evolucionado la conformación de la estructura de Transparencia para el Pueblo que sustituyó al INAI. Raquel Buenrostro viene la próxima semana. Va a dar la información sobre lo que nos preguntaron hace unos días de Pemex y alguna otra información relacionada con las pensiones que también quedé de informar. Estas pensiones millonarias que todavía tienen algunos exfuncionarios de Pemex y de otras instituciones. Y ahí ella puede explicar. Ella tomó la decisión del equipo que conformó y ella puede dar toda la explicación. Es muy buena, Raquel. Ok, una de las grandes afectaciones en el INAI fue la creación de redes de complicidad entre los funcionarios de estas estructuras. ¿Hubo una revisión de los expedientes para integrar estos Raquel, si quieres el miércoles que venga Raquel, ella puede dar toda la información. Ok. Otro tema, señora presidenta. Hace unas semanas divulgué denuncias de ahorradores del caso CAME que ya le han planteado a usted en esta conferencia. Más de 1 millón de ahorradores defraudados por esta Sociedad Financiera Popular que desde el 2024 dio señales de alerta
como la falta de entrega de los estados financieros a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que sin embargo pues nunca fue supervisada por esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La pregunta es, sé que usted la instruyó en esta conferencia una reunión con las partes mediada por la Secretaría de Gobernación para intentar encontrar una solución. ¿Qué ha pasado con ese caso, señora presidenta? Va muy bien. También le pedimos a Rosa Isela que les pueda informar. En este asunto hay dos responsabilidades muy significativas, la del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Jesús de la Fuente, y la del vicepresidente de supervisión de las entidades pues de la banca de desarrollo y de la banca social, como Eugenio Laris. ¿Ellos han sido ya pues investigados o han sido señalados? La presidenta no investiga, yo no estoy investigando. Hay instituciones dentro del gobierno que se dedican a ello, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y en particular cuando hay demandas ciudadanas, pues evidentemente participa las secretarías y en particular la Secretaría de Gobernación, y con gusto se puede dar toda esta explicación. ¿Hay algún indicio de que puedan ser sancionados estos funcionarios que incumplieron en la supervisión de Pues vamos a ver qué es lo que revisa la Secretaría de Hacienda. Okay. Y en el tercer tema, señora presidenta, un asunto que me interesa siempre mucho, los medios de comunicación. Hay una anomalía presupuestal que se ha mantenido en el gobierno federal desde mucho tiempo atrás, el gobierno del presidente López Obrador, su gobierno y gobiernos anteriores. Tiene que ver con la forma en la que se distribuyen los recursos de publicidad oficial en comparación con los recursos a los medios públicos. Le pongo dos casos. Radio Fórmula, una de las empresas de comunicación pues, más adversas a la Cuarta Transformación y quizá uno de los símbolos de la falta de pluralidad y de la falta de ética periodística, recibió, si no mal tengo la cifra, más de 400 millones de pesos de los gobiernos de la transformación en los últimos años. Y en comparación, Radio Educación, la radio pública más antigua de este país, recibió 350 millones. Incluso este año recibió pues, un ajuste presupuestal a la baja, Radio Educación. Es decir, el gobierno de México, el pueblo de México, le da más dinero a la radio privada, Radio Fórmula, que a Radio Educación. Esto impacta directamente en la calidad de la programación. Se hizo una revisión. Por cierto, felicito a todos los compañeros que están al frente de la radio y de la televisión pública, que están haciendo un extraordinario trabajo. El otro día una persona me dijo que le gustó mucho las barras de opinión y otras cuestiones que están ahora en Canal 11 y otra televisora, el 22 también, todos, 14, todos. Fíjense, estas cápsulas, por ejemplo, ¿a ti quién te apoya, Pulmaro? Canal 11. Las que presentan Mujeres en la Historia, que es un trabajo documental muy grande, aquí lo vemos en 3 minutos, pero conseguir cada fotografía, construirla con el guión, es un trabajo muy grande. Apoya Canal 14. En el caso de el humanismo mexicano, también la radio pública, obviamente en el detector de mentiras, pues apoya también la coordinación de Genaro. Entonces, están haciendo un excelente trabajo. Quedó muy… las radios y televisiones públicas tienen algunos problemas que te platicaba la vez pasada. Por ejemplo, la mayoría gana por honorarios. Honorarios, pues es una forma de contratación que es anual, que no hay seguridad social asociada. Entonces estamos buscando cambiar eso, se está trabajando. Sus equipos, sus cámaras, también ya tienen muchos años, también estamos tratando de actualizarlo, sin despilfarro, sino sencillamente un proceso de modernización que no es de un año, sino ir poco a poco modernizándolos, y algunos apoyos también para producción,
para nuevas producciones. Entonces, hay apoyo a los medios públicos. ¿No ha llegado el momento de resolver esta disparidad? Estamos apoyando a los medios públicos y a partir de las necesidades que tienen. ¿Esto no impacta necesariamente en la calidad de la comunicación del gobierno federal, señor presidente? Está aumentando muchísimo el rating de los medios públicos y otros están cayendo, pero así. Hay una televisora que, híjole, cada día tiene menos rating, ahora ya se llevaron sí, ¿no? Precisamente por eso porque mi pregunta. Creen que con eso van a aumentar su rating, no, pues son asiduos del detector de mentiras de todos los miércoles, porque precisamente por eso entonces, es mi pregunta, presidenta. Y bueno, hay una política de cómo se distribuyen los recursos que van a los medios comerciales, privados, sociales. Es muchísimo menos de lo que había en el gobierno de Peña, que más del 70%. Ahí sí ahí era a raudales lo que recibían. Y luego, pues aquí es a partir de el rating, sobre todo, es una de las medidas que se toman. Y hay algunos medios que no reciben apoyo. ¿No llegó el momento de cambiar esa lógica, señora presidenta? Bueno, pues se puede revisar, pero los medios públicos tienen mucho apoyo y felicidades porque lo están haciendo muy bien. Una última pregunta a propósito de lo que comentaba la compañera en relación con las variables económicas y macroeconómicas. Uno de los principales éxitos, quizá el más importante éxito de la Cuarta Transformación fue sin lugar a dudas el desmantelamiento de la estructura neoliberal en la economía. La forma en la que se logró dar un giro histórico al gasto público, al presupuesto público y también la forma en la que se recaudan los impuestos. Pero siempre hay una presión, principalmente por parte de los grupos de poder, para que se lleve a cabo una reforma fiscal. Esto está siempre en el ambiente porque sabemos que la negociación de una reforma fiscal implica meter algunos privilegios, principalmente para las élites económicas. Hace unos días el diputado Ricardo Monreal volvió con el tema, que hace falta una reforma fiscal y que quizá ya sea urgente. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, es opinión de Ricardo, como lo he dicho en la 4T, en nuestro movimiento, no todos pensamos igual y qué bueno, porque eso enriquece a nuestro movimiento. Entonces, pues él puede tener ahí su opinión, no lo hemos platicado, no sé exactamente a qué se refiera. Fíjense, este año hubo algunos incrementos en algunos derechos entre 2024 y 2025. También el impuesto que se puso a la importación de paquetería vinculado con el Plan México. Pero eso dio, no sé, 30,000 millones de pesos adicionales. Y tenemos, a ver si tienes el monto de la recaudación. Aquí en aduanas, que ya le había dado un apretón de tuerca al presidente López Obrador y ahora estamos todavía fortaleciendo, pues son 180,000 millones de pesos más entre el año pasado y este. Es decir, de seguir erradicando todavía la corrupción o la evasión ahí donde exista, eso todavía hay espacio. Ahora vamos a hacer se los adelanto, algunas reformas para seguir combatiendo a los factureros, que todavía se presenta este lastimoso fenómeno, para que no se pague impuestos. Entonces vamos a presentar algunas reformas para ello y ello pienso yo que nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR. Fíjense, Calderón subió el IVA, Peña cambió el ISR y su recaudación no tuvo nada que ver con la recaudación del presidente López Obrador, el incremento y lo que estamos nosotros consiguiendo el primer año, solamente pues de seguir cerrando los espacios de evasión.
¿Usted no coincide entonces con quienes hablan de la urgencia de una reforma fiscal? Se puede discutir, todo es debatible, pero el próximo año vamos a hacer algunos ajustes a algunos temas, pero no de la miscelánea esencialmente, como se llama, pero no estamos pensando subir impuestos. Una última pregunta solo para cerrar. Como parte de mi trabajo académico estoy analizando… Mira, ahí está. Es el de hoy, ¿verdad? Al 20 de agosto, que nos lo mandan diario. 8.4% en términos reales, es decir, quitando inflación, de ingresos. Por eso garantizamos programas de bienestar, inversión pública. La idoneidad de ese proyecto y de ese modelo económico, pues creo yo, radicó en el hecho de que se diseñó específicamente para las necesidades mexicanas, ¿no? Se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Y seguimos trabajando para que no haya en ningún lugar corrupción, que tanto daño le hizo al país en su momento. Le decía la última pregunta, Presidenta. Al principio de su gobierno, incluso en la época en la que fue la etapa de intergobiernos, los medios de comunicación fueron particularmente feroces respecto de usted. La tildaban de títere, de que la iba a manejar López Obrador, etcétera. Y fue una constante en los medios de comunicación, un ataque incluso sin precedentes. Todavía. En términos mediáticos. Pero ahora ha cambiado mucho esa visión. Todavía, ¿sabe a qué le apuestan? A que rompamos. O sea, nos avientan buscapiés a ver si caemos en la trampa de romper con la cuarta transformación. Como he dicho, se van a quedar con las ganas, porque eso se lleva aquí en el corazón. A un año de su llegada al gobierno, señora Presidenta, yo he notado un cambio de discurso. Muchos ahora ya la califican como dura, como autoritaria, incluso algunos analistas la ponen en esa categoría. ¿Usted cómo evalúa esta visión que tienen cierta prensa de usted? No es de mí, es un discurso que quieren, imagínense, o sea, decir autoritaria a la reforma al Poder Judicial es así como, es lo más rebuscado que se les puede ocurrir. Podrían haber dicho, es que le van a, va a tener el poder el pueblo en el Poder Judicial. Podrían haber dicho, es que ya no vamos a poder incidir en la Corte. Podrían haber dicho, es que nosotros estamos de acuerdo, que el pueblo no decida. Pero autoritarismo, a que el pueblo decida quién es su ministro y ministra. Está muy difícil que esa narrativa, que ese discurso penetre en la gente, ¿no? O sea, ¿cómo llamarle autoritaria a la presidenta que decidió renunciar a nombrar a los ministros de la Corte? Y que decida el pueblo. Entonces, se cae por su propio peso. Entonces, que somos autoritarios, que vamos a Venezuela, ahora ya que vamos hacia Cuba, ¿qué otra cosa dice? Que dictadura, que no hay libertades, que hay censura. O sea, pueden decir lo que quieran, decirle a la presidenta lo que hay una televisora que dice mentiras todos los días. Censura de parte del gobierno, que no sé qué más. Pues se cae por su propio peso. De la carrera, ¿quién quiere preguntar de la carrera? Ahí ve un compañero de la Facultad de Ciencias. Vamos primero a la carrera y luego… Buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Si me lo permite, mi primera pregunta sería para nuestra atleta y ultramaratonista de Rarámuri, María Lorena.
María Lorena Ramírez. María Lorena, has inspirado a miles de mujeres y jóvenes indígenas a seguir el camino del deporte. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de comunidades originarias que ven en el deporte una oportunidad de superación y orgullo cultural? ¿Quieres contestar, Lorena? Buenos días. Pues ahorita andamos proyecto para impulsar niñez, dejar un huella que sigan los niños aquí en México, la que crece aquí en México, todos mestizos, indígenas, pues eso la quedó, pues eso es lo que yo quiero dejar, huellas o trabajos, así como proyectos bonitos para que sigan niñez. Y nosotros fuerza pues se acaba en todo, y la vida también, pues es bonito, creo que es muy bonito este proyecto, dejar huellas, todo para niñez. Gracias, Lorena. Presidenta, en este programa México Imparable participan sedes como Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y la Ciudad de México, cada una vinculada a una raíz cultural distinta. ¿Qué mensaje busca dar su gobierno al elegir estos territorios emblemáticos y cómo se integrará esta narrativa al turismo cultural nacional e internacional? Estrella, ¿quieres comentar algo? Hola, muchas gracias. Pues son lugares emblemáticos que tienen historia, es lo que queremos dar a conocer a todo el mundo, a todo México, es enaltecer la cultura mexicana, esa unión, esa fusión. Es por eso que estamos iniciando con estas 4 primeras ciudades y posteriormente vamos a seguir a más ciudades. Como bien lo dije, es la unión del deporte, la cultura, la gastronomía, los artesanos, darlo a conocer a todo el mundo. Y esto es, qué mejor hacerlo por medio del deporte, uniendo a los pueblos originarios. Gracias. Presidenta, aunque hay datos que muestran que 900,000 mujeres salieron de la pobreza en el Estado de México, a nivel nacional aún 2 de cada 3 mujeres indígenas viven en situación de pobreza. ¿Qué medidas específicas implementará su gobierno para que estos avances también lleguen a las comunidades indígenas y rurales? Obviamente, garantizar los programas de bienestar. El programa de 60-64 va a ser muy importante. Por cierto, a todas las mujeres de 60, 61 y 62 que vayan a inscribirse, siguen abiertas los registros para poder recibir su pensión. Estamos trabajando, este fin de semana voy a la región Namusga. El presidente López Obrador hizo lo que llamamos los planes de justicia, que es un acuerdo con algún pueblo originario o comunidades en donde se construye un plan de justicia, producto de la explotación, la discriminación, el abandono, el rezago, todo lo que provocó muchos años en México y en particular el neoliberalismo. Plan de justicia del pueblo yaqui tiene que ver, que fue uno de los primeros, con regresarles tierras, agua, todo el proyecto de riego agrícola que se está haciendo, se construyó una universidad, se está apoyando en las escuelas, caminos, en fin. ¿Cómo se construye? Con las comunidades. Ahora estamos con nuevos
planes de justicia. Le voy a pedir a Adelfo que venga un día a presentar todos los planes de justicia para nuevos pueblos, o bueno, pueblos que existen desde hace mucho tiempo, pero que se incorporan ahora a los planes de justicia. Uno de ellos es Amuzgo, otro que estamos desarrollando es la Mixteca, otro es la región purépecha, pueblo purépecha. En Amuzgos tenemos un apoyo especial para las mujeres artesanas, que se vincula con lo que presentó en su momento Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, de la comercialización de las artesanías a través de Fonart y otros mecanismos como Original. Entonces, eso ayuda. Ahora vamos a presentar ya pronto con María Luisa Albores el Café del Bienestar, para que se sigan retorciendo. Chocolate del Bienestar, miran cómo lo buscan muchísimo en las tiendas del bienestar. Hay un video ahí una de las redes, yo les digo videos, ¿no? Una pieza en una red de un señor que vive ahí en Villa Olímpica, porque ahí hay una tienda Conazupo cerca de Villa Olímpica, que ahora le llamamos tienda del bienestar, ¿no? Las antiguas tiendas Conazupo, pero desde entonces existe. Y dice, acabo de ir por mi chocolate del bienestar. Está buenísimo. Y a partir de ese video más gente lo conoció. Bueno, ahora estamos con Café del Bienestar. Café del Bienestar, una de las regiones donde estamos trabajando y principalmente queremos que el apoyo sea para mujeres, es la montaña de Guerrero, donde se produce café. Se compra el café a buen precio, se procesa, se hace soluble y se distribuye en las tiendas, se vende en las tiendas del bienestar. Es 100% café, está riquísimo, por cierto. Entonces, eso apoya a las mujeres. Estamos incorporando un nuevo programa para mujeres que es de tortillerías, para que el maíz criollo o el maíz nativo tenga un valor agregado. Hoy, por ejemplo, el kilo de maíz ahora está a menos de 6,000 pesos, 5,000 y poquito, y apenas da para los gastos que se generan cuando se siembra el maíz. Entonces, si se vende el maíz, pues con todo y las tiendas del bienestar y el programa de precios de garantía, pues se recibe no lo suficiente. Entonces ahora queremos que haya valor agregado. ¿En dónde? Principalmente en las comunidades indígenas. ¿Por quiénes? Por las mujeres. Entonces hay una serie de proyectos, además de todos los proyectos universales, que los vamos a ir presentando poco a poco. Ya no vamos a generar tantos nuevos, sino que este año es la definición para que a partir del 2026 tengan sus recursos y puedan desarrollarse. Uno de los grandes temas que Lorena siempre me dice es: ven a mi comunidad, porque hace falta muchas cosas. La Sierra Tarahumara tiene muchas necesidades. Y es uno de los grandes temas que hemos platicado, que es no solamente promover pues lo que significan los rarámuris y particularmente el símbolo que representa Lorena para las mujeres mexicanas, porque no es para las mujeres indígenas, para las mujeres mexicanas, y lo que significa correr para ellos, para ellas, y el impacto que tiene pues en nuestra cultura y el orgullo que nos genera, sino que ese orgullo pues vaya a sus comunidades también para que haya mayor bienestar. Entonces hay un plan de justicia para el pueblo rarámuri. Y así. Son excelentes noticias, Presidenta. Y nada más rápido y cambiando un poco de tema. Presidenta, en el Estado de México se han invertido cerca de 1.500 millones de pesos en obras públicas durante los últimos 2 años, incluyendo espacios deportivos, culturales y mercados. Además, se logró una disminución histórica del 14% de delitos contra las empresas, pero la extorsión sigue siendo un desafío. ¿Qué acciones impulsará su gobierno en coordinación con la gobernadora para erradicar de fondo este delito que frena la inversión y la generación de empleos?
pues tenemos la estrategia contra la extorsión. Ahora viene un cambio constitucional en este periodo para que pueda haber una ley general contra la extorsión, de tal manera que todos los estados después la asuman, porque es un delito también del fuero común, ¿no? Que se investiga en las fiscalías de los estados para que se persiga como delito de oficio y no recaiga en la denuncia de la persona que vive la extorsión, que generalmente pues tiene temor de denunciar. Entonces ahora se asume, al ser al que se persiga como un delito de oficio, es como si fuera un agravio a todos, no solamente a la persona que vivió la extorsión. Entonces eso va a ayudar mucho, y la estrategia que tenemos ahora, que ha llevado a muchas denuncias anónimas a través del, ya es 089 es el de mujeres, ¿verdad? 089 extorsión 089. Ahí se puede hablar si vivieron o sufrieron algún tipo de extorsión telefónica o presencial, se denuncia y a partir de ahí se abre de inmediato un proceso de investigación. Y ya por último, Presidenta, aprovechando su visita a Acapulco. Presidenta, comerciantes Hoy vamos a Acapulco. Sí. Comerciantes de Acapulco manifestaron su rechazo al Marina Bus, argumentando que no fueron consultados y que podía afectar sus ingresos. ¿Qué le respondería y cómo garantizará que este proyecto beneficie tanto al turismo como a la economía local? Muchas gracias. A los dos va a beneficiar, que le encargo ahí a Sebastián que pueda platicar con los comerciantes, pero va a ser muy bueno. Mañana le damos el banderazo al Marina Bus. A ver, aquí y luego la carrera. Es que nos conocimos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, entonces ni modo que no le dé la palabra. Claro que sí, con muchísimo respeto, Presidenta, querida Claudia. Y yo trabajo o represento en este caso a una radio comunitaria, Radio Tepoztlán, aunque también colaboro con algunas radios públicas, particularmente aquí el colega menciona a Radio Educación, con la que orgullosamente colaboro desde hace algunos años en sus noticiarios Pulso, también con el Instituto Mexicano de la Radio, también con sus noticiarios y con otros medios como Rompeviento TV y en los Estados Unidos o en inglés el Heraldo y USA y otros, ¿no? La Jornada del Campo, otros. Primero comentar que la radio que yo represento, Radio Tepoztlán, surge en el contexto del plantón de reforma defendiendo el derecho de la ciudadanía a contar con medios propios. Ese es, digamos, el antecedente. Nosotros tenemos ya 18 años en esa batalla y ahí estamos. El área en la que yo me desempeño tiene mucho más que ver con medio ambiente, clima y defensa del territorio, y en ese sentido van mis preguntas, mis cuestionamientos. En primer lugar, hemos venido siguiendo con muchísima atención, Presidenta, todo lo que ha venido anunciándose en términos, pues a partir de los compromisos de hace un año respecto a la reducción de emisiones y sobre todo a la reducción del uso de combustibles fósiles en la producción de electricidad, lo que se anunció en abril de este año del Plan México, que tiene mucho que ver con este tema, lo que recientemente se anunció en el Plan Estratégico de Rescate de Pemex y muy particularmente lo que este lunes usted muy enfáticamente resaltó, que en México no se utilizará el fracking o la fractura hidráulica para la producción de gas. Sin embargo, nosotros, yo lo he estado, que estamos siguiendo con mucho cuidado todo este tema, vemos que, o nos preocupa si realmente estamos en la dirección de la transición energética que demanda nuestros compromisos internacionales, la crisis climática y pues también los compromisos que usted ha establecido. Cuando estamos viendo, por ejemplo, anuncios del incremento en la producción de gas por parte de Pemex como una parte de la estrategia bastante importante, la inauguración continua de nuevas plantas basadas en gas fósil. Preferimos no llamarle gas natural porque el gas natural tiene lo mismo de natural que el carbón o que el petróleo, es un combustible fósil
que, como usted bien sabe, como parte del panel intergubernamental de cambio climático, pues el gas, las emisiones de gas, del que llamamos gas natural, en este momento son tan graves o pueden ser incluso más graves que cualquier otro combustible en términos de su contribución al cambio climático, ¿no? Eso está ya en el 5º y 6º reporte del panel intergubernamental. Ya hay alertas muy graves sobre cómo estamos avanzando en el mundo entero, pues con los precios del gas, con la política norteamericana, con la guerra en Ucrania, etcétera. Estamos como comprometiéndonos mucho más en el tema del gas. Entonces, tomando en cuenta también la dimensión o la inversión que se está haciendo en energías limpias, particularmente, por ejemplo, Puerto Peñasco, la planta de energía limpia más grande de América Latina, que sus 4 fases, incluida la cuarta que todavía no arranca, podrían estar sumando un gigawatt a la matriz energética, cuando vemos que varias de estas termoeléctricas basadas en combustibles fósiles contribuyen con mucho más a la matriz energética, pero están avanzando. Y la pregunta es esa y la preocupación es esa: ¿realmente estamos avanzando en dirección de la transición, de una transición energética como requiere el planeta, como requiere la crisis climática y como tiene México los compromisos ante el Acuerdo de París, ahora que viene también la COP de Brasil? ¿Qué posición o qué situación presenta México cuando tenemos toda esta situación, ¿no? Cuando también, por ejemplo, estamos pues de alguna manera siendo cómplices de los Estados Unidos en la exportación de gas a partir de las plataformas en Ensenada, con Sempra, que se vino a anunciar aquí su incremento, que ya viene la inauguración de esta licuefactora de gas, que también pues, es gas que viene del fracking de los Estados Unidos, o la otra todavía mucho más grave, que es la de Puerto Libertad, en el Golfo de California, con una inversión anunciada de 13,000 millones de pesos y que se le han estado dando ya los permisos, etcétera. Lo mismo pasa en el Golfo, en Altamira. Entonces, con todo este contexto, la pregunta, señora presidenta, es: ¿estamos en la dirección de la transición energética? Entiendo que la situación que enfrentamos mundial, la realidad, la necesidad de fortalecer nuestra soberanía energética, y ahí aplaudimos muchísimo que Pemex esté recuperando como un instrumento de soberanía, pero realmente esta soberanía la estamos construyendo con el fundamento o con la dirección de la transición energética, o nos estamos atrasando, nos estamos quedando fuera de esa transición. Vamos a cumplir con los compromisos internacionales que tiene México. Yo daba una clase en la UNAM durante muchos años en la maestría de Ingeniería en Energía. La clase se llama, todo porque todavía se da, Energía y Desarrollo Sustentable. Y ahí hablábamos de que un sistema energético para México, para cualquier país y en particular para México, debe cumplir con una serie de principios. El primero tiene que ver con soberanía. El que no dependas del exterior, que tengas soberanía. Eso lo buscan todos los países del mundo. Muchos importan o exportan. Importar en este caso. El segundo tiene que ver con justicia energética, que todos tengan acceso, que no haya unos que no tengan acceso a la electricidad y otros sí, que todos puedan tener acceso. Y el tercero tiene que ver con lo ambiental. Hay algunos otros temas, pero el tercero tiene que ver con lo ambiental. Y deben cumplirse los tres. El proceso para cumplir con los tres, pues no es de un día a otro, ¿verdad? Entonces, en el plan de energía sí está planteado aumento en plantas de ciclo combinado con gas natural, en sustitución de prácticamente todo el combustóleo, que todavía hay algunas plantas. Eso reduce emisiones. Y está planteada una parte muy importante de renovables, solar, viento no tanto, pero solar principalmente, geotermia,
y algunas otras opciones, ¿no? Y en el caso de Pemex, lo que nosotros planteamos es, se mantiene la producción en 1.8 millones de barriles diarios y todo lo que crezca el consumo, entonces ya entran las renovables. Y en ese marco, pues el objetivo es que se cumplan los tres: aumentar nuestra soberanía energética, que todo mexicano y mexicana tenga acceso a la electricidad y a los combustibles, y los temas ambientales. Entonces ese es el marco del Plan Nacional de Energía. Se cumplen los compromisos internacionales, pero hay que decir que se sigue, sí hay una parte que es de crecimiento en gas natural. Entre otros temas, porque la parte base de la generación eléctrica no está claro cómo se podría sustituir. Entonces, ese es el plan. Y mira que me he dedicado muchos años de mi vida a eso. Sí. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, también quería preguntarle preguntarle este magnífico, impresionante corredor biocultural de la Gran Selva Maya que se acaba de acordar con Guatemala y con Belice, que es una noticia realmente, desde mi punto de vista, una noticia fantástica, que realmente es un esfuerzo de articulación de temas que han venido ocurriendo en esa región durante décadas, ¿no? Manejo forestal comunitario, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, muchísimos otros esfuerzos, ¿no? Sin embargo, ahí hay un tema en particular, en el mismo contexto de su publicación, de dar a conocer este corredor biocultural. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sacó un análisis que creo que me parece muy atendible, muy importante, que me gustaría conocer su respuesta a este planteamiento, y es que parece que no estamos, y no solo en ese tema, pero particularmente en ese tema, en muchos otros en el país, que pese a todos estos planes de justicia climática y muchas otras cosas muy positivas que están ocurriendo en ese ámbito, lo que dice este reporte del Programa de las Naciones Unidas es que no estamos siendo capaces de alcanzar o de alguna manera validar o cumplir pues con lo que nos mandata ya el segundo artículo de la Constitución y que viene también en los convenios internacionales como este famosísimo OIT 169, y es que en realidad todavía nos falta un tramo muy importante por recorrer para realmente lograr el consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades en este tipo de decisiones. O sea, eso es lo que señala, y yo sí lo he visto, o sea, si existe el esfuerzo, existe la convicción, y sin embargo no estamos llegando ahí, cuando menos esa es la opinión no solo de este reporte del PNUD, pero sí también de muchas organizaciones sociales. ¿Qué nos falta para poder de alguna manera honrar estos grandes, importantes cambios que hay particularmente en el segundo constitucional, en toda la Constitución, en la política pública y en los acuerdos internacionales en términos del respeto al consentimiento, que quiere decir la participación decisiva de las comunidades indígenas, equiparables, afromexicanas, en la toma de decisiones sobre el territorio? Bueno, los planes de justicia tienen que ver con regresar la tierra, eso es más que una consulta indígena. Estuvimos hace poquito en Guadalupe y Calvo, ahí en el sur de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, regresando tierras. Estuvimos en la zona wixárika también regresando tierras. Y bueno, el presidente López Obrador regresó tierras y derechos de agua. Eso va más allá de la propia consulta. Y además, este año estamos con cerca de 13,000 millones de pesos de recursos directos a las comunidades. Por primera vez hay un cuarto nivel, si lo queremos ver, del recurso público derivado del cambio del segundo constitucional. Antes, por la Ley de Coordinación Fiscal, hay el federal de los ejecutivos, digamos, el federal, el estatal y el municipal. Y hoy hay un cuarto nivel que son las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos.
que reciben un recurso que vamos a ir incrementando poco a poco, y las comunidades deciden en asamblea para qué lo usan. Todas, sin excepción. ¿Cómo lo reciben? Pues a partir de la población y de una pequeña fórmula de situación de marginación y población. Unas reciben más, otros reciben poco menos, pero a partir de esta fórmula. Eso es cumplimiento del segundo constitucional. Y la otra, cada vez que hay una obra que pasa por una comunidad, un pueblo indígena, pues tiene que cumplirse necesariamente con la consulta indígena, que tiene su procedimiento. Todo lo que critican del Tren Maya, todo tuvo consulta. Y las comunidades decidieron. Y también dijeron que querían, además del tren, en sus comunidades. Sí, muchas gracias, Presidenta. Justamente en ese tema acabo de ver una nota de un importante representante de comunidades indígenas, Quetzal Sab, allá en Quintana Roo, y justamente él decía que de todos tiene mucho trabajo con muchas comunidades, y lo que él reportaba es que más del 90% de las comunidades indígenas con las que él ha tratado no tienen esos cuestionamientos respecto al tren, sino que están pues realmente muy favorables. Eso es lo que él dice, está publicado en el National Geographic, en un reportaje que leí ayer. Y en ese tema en particular quisiera hacer una pregunta un poco más concreta de lo que he estado planteando, y es qué está pasando en el tema de la mina de Calica, propiedad de este gigante del asfalto de los Estados Unidos, Vulcan, y que tanto respaldo ha recibido de los legisladores, pues sobre todo republicanos en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando particularmente? ¿Qué está pasando con con el proceso internacional? México se sostiene en esta, en esta clausura definitiva y en este resarcimiento de estas tierras. ¿Y qué está pasando con la publicación del plan de manejo del área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, de 54,000 hectáreas que se ha decretado, y aún no está el plan de manejo? Esto también tiene que ver no solo el área de las 54,000 hectáreas, sino otras áreas, por ejemplo, las destinadas voluntariamente a la conservación. En aquel caso, por ejemplo, hay una muy importante que se llama el Ojo del Jaguar, que está ahí en esa misma región. Y vemos que, bueno, no sé si realmente se está complicando el tema por la situación con los Estados Unidos y por estas cartas de los republicanos. Realmente, bueno, ya las conocimos aquí en la conferencia. ¿Qué está pasando? Pues con todo el tema de Calica. Hay una preocupación por parte de las comunidades, particularmente de las Torres de la Paz, con la que hemos venido dando seguimiento a sus acciones colectivas que han emprendido contra esa mina. Pues se preguntan y nos piden información, y aquí transmitimos esa pregunta: ¿qué está pasando con todo este proceso? Y si hay la convicción, definitiva de que esa mina se va a cerrar definitivamente y que se va a convertir, como está planeado, incluir en todo este parque nacional. Sí, hay un panel internacional en donde se está definiendo la situación final, porque pusieron ellos una queja y sigue su procedimiento. Obviamente recuperar que se siga explotando la mina no es opción. ¿Qué opciones se están planteando como una posible alternativa? Que ese espacio pudiera tener un desarrollo turístico de bajo impacto. Como es de su propiedad el predio, tendrían la posibilidad de desarrollarlo. Todo se trabaja con Semarnat. Como medidas alternas, ellos aparte tienen el puerto. Entonces están buscando medidas alternas que no tengan que ver con la explotación de la mina, que estén dentro del plan de manejo del área natural protegida, y que ellos puedan seguir, pues, usufructuando esa tierra, pero de una manera completamente distinta, como una alternativa de posible negociación sin llegar al final del panel internacional. Se está evaluando todo ello. Obviamente, pues hay que ponerlo a consideración de las comunidades en su momento, y lo está evaluando Semarnat para ver si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo
y no esperar al último momento del PAN. Ya por último, Presidenta, hace unos días, el 1 y 2 de agosto, hubo aquí en la Ciudad de México un evento muy interesante que creo que trascendió menos de lo que se merecía, que es el Parlamento Panamericano, en donde estuvieron personajes, estuvo Naomi Klein, estuvo la legisladora norteamericana Omar, estuvo un legislador español impresionante, Pizarello, y particularmente me quiero referir a la intervención que tuvo el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, también colega nuestro, que, bueno, él lo que plantea me parece… También estudió en la Facultad de Ciencias, Álvaro. Sí. Matemáticas. Matemáticas. Tuvo como un año, ¿no? Año y medio. Hizo la carrera. Hizo la carrera. Hizo la carrera de matemáticas, estuvo varios años. Lo que pasa es que aparte le dedicaba un tiempo a otras actividades. Él publica en La Jornada y también en ese evento en el Teatro de la Ciudad que me tocó presenciar y en la plática posterior que pude tener con él, él plantea un tema que a mí me parece muy interesante y muy relevante en todos estos análisis de hacia dónde estamos yendo, la transición energética, toda la cuestión de la justicia indígena, etcétera. Y él lo que dice en este artículo, y lo plantea en esta intervención, es que él habla de los progresismos latinoamericanos, se refiere a Lula, se refiere a Boric, se refiere a Kirchner, etcétera, y entonces dice que han llegado a un tope en una primera etapa, digamos, de una transición democrática o progresista en América Latina, y que nosotros estaríamos en esa transición muy adelante porque hemos logrado, bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido logros muy impresionantes en términos de reducción de la pobreza que no tienen precedente en otros lugares de América Latina, pero en esa dirección él plantea que ahí hay un tope y que el tope está relacionado con que seguimos, digamos, financiando el desarrollo con la industria extractiva, la renta extractiva, ¿no? Entonces tenemos ahí minería, petróleo, gas, una ganadería verdaderamente depredadora, que es exportadora, que genera recursos, todo un modelo, digamos, que se queda todavía en el modelo maquila de exportación de autos, etcétera, pero que eso nos lleva a un límite en América Latina. Y que ese límite pues lo plantea como una paradoja, porque además nos ancla en el gas fósil, nos ancla en el compromiso con las grandes corporaciones, etcétera. ¿Cómo es que la Cuarta Transformación y este segundo piso se plantea cómo superar ese dilema, o a lo mejor no lo ve ese dilema, ¿no? O no quiero decir que no lo vea por falta de capacidad de verlo, sino porque no lo comparte, digamos, ¿no? Pero ahí está la historia en América Latina, el muy reciente fratricidio que hubo allá precisamente en Bolivia, pero todo esto tiene ese límite de que todavía esta distribución, democratización de la distribución está basada en la renta extractiva, minería, gas, etcétera. ¿Cómo es que, claro que es un tema de mucha discusión? Nos llevaría mucho pero una respuesta debatir sobre este tema. No creo que ese sea el límite o sea, que el límite sea la renta extractivista, no lo creo. Yo pienso que tiene que ver con otras cosas, más políticas. Pero bueno, sí. Sí, además muy brevemente, Presidenta. Vamos. Muy brevemente, el tema de las radios comunitarias, aquí el colega planteó el tema de las radios públicas y el tema de esta necesidad de cambiar la ecuación en donde actualmente el 90% o no sé si cerca del 90% de los recursos destinados a la comunicación pública, a la comunicación social, los recursos de comunicación social se destinan a medios que realmente pues, no solo son enemigos del gobierno, son enemigos de la sociedad y le han causado un daño terrible. Y entonces usted contesta en términos del rating, sí, pero las radios, por ejemplo, las radios comunitarias, las radios que están en las comunidades, radios indígenas, las nuevas radios afromexicanas. En términos comerciales, en la radio comercial. Ahora cambiamos la ley para que también puedan tener sus propios recursos las radios comunitarias, que era parte de lo que, pues sí, que se prohibía. Entonces ahora sí se permite que pueda tener, de acuerdo a lo que defina cada radio, pues un esquema que les permita tener algún ingreso.
Aparte de lo que pueda apoyar los gobiernos municipales, estatales o federales. Eso lo valoramos muchísimo desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y creemos que hay que ir mucho más allá en esta inversión de la ecuación del papel que juegan las radios sociales, comunitarias, indígenas en la construcción de ciudadanía en México. Muchas gracias. Ya, yo creo que ya cerramos. Muchas gracias. 9:30. Preocupados por las extorsiones de la CATEM. Está atendiendo, se está atendiendo. ¿Ya tenían ustedes identificado? Ahí donde hay denuncia, se atiende. ¿Saben ustedes de qué manera las autoridades locales han, de alguna manera… Ahí donde hay denuncia de un delito, independientemente de quién sea, cómo sea, se tiene que hacer la investigación y tiene que llevar la carpeta de investigación, si se encuentran las pruebas, a una acción de la autoridad a partir de la definición de un juez. O sea, se tiene que cumplir la ley. ¿Han desplegado que ellos no se sentían escuchados por la autoridad local? Ah, ¿cómo no? Se les ha recibido local, estatal, federal. Aquí Omar lo recibe a cada rato. La atención de se usted de la les presidencia. recibe. ¿Ustedes sí tenían conocimiento de que operaban esta especie de cobro de piso disfrazado de cuotas donde sindicales? hay denuncia, se atiende y tiene que haber una denuncia ante la Fiscalía. Si hay un asunto de extorsión que las personas tienen temor por denunciarlo en una Fiscalía, por eso se abrió la línea telefónica. Y a partir de ahí, de lo que se denuncia, pues se hace las investigaciones. En este caso, ¿no importaría el hecho de que el líder de la CATEM sea diputado federal de Morena? Pues primero hay que investigar, ¿no? Que realmente lo que se dice es cierto. Y una vez que se investiga, se ve si hay un delito, pues tiene que atenderse. Aquí no protegemos a nadie. Si hay delito, hay delito. Presidenta, y aprovechando, quisiera preguntarle su opinión sobre esta decisión del INE de exonerar a Pío López Obrador sobre el asunto de los sobres amarillos. Pues hicieron su decisión, nada que opinar. ¿Y considera que en la reforma electoral que se va a discutir podrían dársele más armas o más dientes al INE para que tenga una mayor capacidad de fiscalización de los recursos, sobre todo en efectivo, ¿no?, que circulan en las campañas? Yo pienso que lo que tenemos que garantizar es que el pueblo elija. Ese es el fondo. Y en fiscalización que se haga la fiscalización, eso tiene que hacerse y para eso están las instituciones y el INE tiene cantidad de personas que se dedican a fiscalizar las campañas. Pero ¿cómo mejorar el rastreo? En algunos casos resolvieron, como en el caso de Guerrero y de Michoacán en el 21, completamente contrario a lo que se había resuelto históricamente para afectar políticamente, con esa intención. Lo que queremos es que haya instituciones que cumplan sus funciones, candidatos que sean representantes del pueblo y que la elección sea realmente, que no haya ningún fraude ya en nuestro país jamás. ¿Y cómo podría mejorarse el rastreo del uso de recursos en efectivo? Pues ya que lo defina ahí Pablo con su equipo. Y finalmente, de mi parte, Presidenta, quería preguntarle, ayer el director de la DEA decía, bueno, más bien no se atrevía a descartar la posibilidad de que el presidente Trump pudiera realizar un bombardeo en territorio mexicano contra los cárteles de la droga. ¿Lo ven ustedes como una posibilidad? No. México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir.
Y como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional. Un soldado en cada hijo, te digo. El otro día dije soldado o soldada y me dijeron, ¿está usted violando las letras del himno nacional? Gracias, presidente. Vámonos, suave patria. Con su permiso, presidenta. Biwilel Metik, presidenta. La saludamos con mucha alegría. Vime Wilelik Tapicelik, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Batzilkop, es la lengua celtal, como muchas y muchos de ustedes lo conocen, una de las lenguas indígenas más habladas aquí en la Ciudad de México. Cuirabá, Lorena, Mirna, en la lengua rarámuri. Hoy en Suave Patria nos vamos a transportar a un lugar donde el trabajo comunitario, las prácticas tradicionales del campo siguen vivos, donde las manos campesinas hacen florecer la vida, donde las chinampas nos entregan joyas gastronómicas, orgullo de Xochimilco. Los frutos de nuestra tierra son un legado que fortalece nuestra identidad. En cada rincón de México, de norte a sur, de este a oeste, florecen ingredientes únicos, tesoros de nuestra gastronomía, que regalan sabor, aroma y, por supuesto, el carácter a nuestra cocina tradicional del pueblo de México. Como cada semana, y con el permiso de usted, presidenta, amigas, amigos, les compartimos la siguiente cápsula. En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, se guarda un secreto milenario, el chicuarote, un chile endémico que, aunque está en peligro de desaparecer, perdura gracias a la tradición y al saber ancestral de quienes lo cultivan en Chinampas. Pues bueno, el chile chicuarote, por lo que sé, viene de tiempos ya prehispánicos, que era como que el principal alimento que se ocupaba en esos entonces y que ha venido pues de generaciones en generaciones, ¿no? El chicuarote es un chile alargado, de tonos verdes y naranjas, con un sabor único y un picor tan delicioso como intenso. Tiene un sabor bastante fuerte que pues es asociado con el carácter de la gente de San Gregorio, pues al ser fuertes, pues carácter fuerte de San Gregorio. Pero el chicuarote es más que un chile, es identidad. Por eso su nombre también designa a quienes lo cultivan, hombres y mujeres perseverantes e inquebrantables, que han resguardado su historia y heredado sus semillas de generación en generación. Todavía lo hacemos de una manera artesanal o ancestral, tenemos la misma práctica que nos enseñaron los abuelos. Es un legado familiar que viene pues de tanto mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo, ¿no? Hasta ahorita, esta última generación, pues el cual me llena de mucho orgullo, ¿no? El ser una persona que trata de conservar esa identidad que nos caracteriza a la gente de San Gregorio con el chile chicuarote. La temporada del chicuarote va de marzo a mayo y tras 7 meses de cultivo comienzan a aparecer los primeros chiles que guardan una historia para saborear. Pues me siento como que muy orgulloso porque pues el estar contribuyendo no solamente a un consumo de un producto, sino también a la naturaleza, ¿no? Por eso, para quienes cosechan en Xochimilco, las plantas son más que un producto. Son un legado que se cultiva con ternura y paciencia. Lo hace uno con gusto, con amor, con esa pasión que es el trabajar al campo. En cada chile chicuarote hay sabor y un llamado para preservar nuestras tradiciones. Porque es algo que siento que llevo en la sangre. Es como que es algo que me dice, ¿sabes qué? Rescata lo que es tuyo, rescata lo que es tu identidad, rescata lo que te da el valor de ser una persona de San Gregorio, en este caso de ser una persona de Xochimilco, el que me haga sentirme orgulloso de lo que soy, de lo que tengo y de lo que podemos lograr con esto, ¿no? En México, el chile es mucho más que un solo ingrediente, es identidad y legado vivo. En este sentido, el chile chicuarote rescata la sabiduría de nuestros antepasados y la entrelaza con la riqueza de nuestra gastronomía actual.
Por ello, vale la pena buscarlo, probarlo y dejarnos enchilar, reconociendo en cada mordida el valioso trabajo de quienes lo cultivan y lo preservan. Este manjar es tan esencial que a nosotros nos saca lágrimas, pero cada lágrima se debe a su picor, sino también a la tradición y al orgullo de los mexicanos. Porque México, el picante lo llevamos en la sangre a través de frases como con chile, pa' que amarre, o le sirvo verde o roja, joven, o lo que nosotros decimos en los pueblos y comunidades. Un día sin chile es como un día sin sol. Boko Bacabalik. Muchas gracias. Matetera va. Gracias. Nos vemos.